de Hechos, capítulo 23. Hechos, capítulo 23. Dice desde el versículo 12 en adelante. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Querido Dios, compartir esta palabra, Señor, tú me des de nuevo la capacidad de poder expresar lo que has puesto en mi corazón para este día. Envío esta palabra, Señor, y que esta palabra sea esa semilla que pueda tener fruto y fruto en abundancia. Para la gloria de tu nombre, Señor, te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Sabe? Cuando en esta tarde quiero hablarles acerca del valor que tienen nuestras vidas para Dios. A veces nosotros no le damos el verdadero valor a nuestras vidas, muchas veces menospreciamos lo que somos, lo que hacemos, y Dios tiene otro pensamiento, otro concepto acerca de nuestras vidas. Dios nos ve en forma diferente, Dios nos ve allí como un modelo terminado, y Dios tiene sobre nuestras vidas una visión de fe, ¿sí? Él tiene una visión de fe, Él ve un modelo terminado en nosotros, y cada vez que se acerca a nosotros, a veces nosotros no podemos entender por qué Dios nos dice, nos habla o nos encomienda una tarea, justo en los momentos críticos, cuando estamos pasando allí por problemas, por circunstancias adversas. Es que Dios tiene una visión de futuro acerca de nosotros. Y mirando un poco la vida de Pablo, sí que este Pablo era un hombre peligroso. Fíjese que dice que más de 40 personas se juntaron para matarle. Estamos hablando de una persona. Y dice que se juntaron allí. Y en ese juntarse, en ese unirse, decretaron, podemos decir, un juicio de muerte sobre la vida de Pablo. Estas personas se juntaron y decretaron, hubo un acuerdo. Y yo decía: wow, qué importante que veían o que era la vida de Pablo para estas personas. Porque yo pienso, con 4 o 5 personas ya es suficiente. Ya podrían matar a Pablo, pero se juntaron más de 40 personas
Eso habla de quién era Pablo. Ahora, ¿sabe? Cuando decimos que el diablo no juega, es porque realmente el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Ahora, me llama poderosamente la atención que estas personas que se juntaron hicieron un plan estratégico. Y yo quiero hablarles un poco de qué hicieron para prepararse, cuál fue el plan, dónde radicaba el poder de ellos, dónde estaba la esencia de ellos. Fíjese que esta porción que leímos no dice que fueron y compraron armas, porque se entiende que si tenían que matar a Pablo y ellos entendían que Pablo era un hombre peligroso, no dice que fueron a comprar ni rifles, no compraron revólver, no compraron nada. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Dice que se juntaron y ¿qué hicieron? Dice que ayunaron. Y me llama poderosamente la atención, porque estas personas hicieron dos cosas. Dice que se juntaron para ayunar y para comprometerse allí con la palabra. Ellos se juramentaron, ellos se comprometieron por la palabra. Y yo pensaba que estas son las cosas que en este tiempo está sucediendo allí afuera. De que a veces nosotros no nos damos cuenta de que hay un enemigo que ha planeado destruir tu vida. Y que para eso no necesita allí tener un arma. Y sabe que en este tiempo hay personas que practican el ocultismo y ellos ayunan porque entienden que hay un poder en el ayuno. Y sabe, yo creo que no hay arma más poderosa en el ayuno que es la confesión, la declaración de acuerdo. Cuando en una iglesia se juntan, ayunan, hay una vigilia, hay una preparación, hay oración, hay una oración de acuerdo, pasan muchas cosas en el mundo espiritual. Hay un tremendo poder que se manifiesta en el ayuno. Ahora, yo creo que estas personas que se juntaron pusieron en práctica un principio bíblico. Estas personas que se juntaron y se juramentaron y se prometieron, utilizaron un principio bíblico. Yo creo que el ayuno, con el poder de la unidad, es algo infalible. No hay nada que no se pueda lograr cuando nos ponemos y doblamos nuestras rodillas y nos apartamos un tiempo para la búsqueda de la presencia de Dios. Creo que allí comienzan a pasar cosas. Ahora, yo creo que en el ayuno, ¿por qué es tan importante? Porque allí, en el ayuno nos fortalecemos. El ayuno opera en nuestro interior, a través de nuestro espíritu. Y en el ayuno, nosotros recibimos diferentes tipos de cosas, como es, por ejemplo, convicción. En el ayuno se afirman nuestras convicciones. En el ayuno nosotros podemos entender y afirmar y fortalecer lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo. Allí en ese ayuno nosotros podemos recibir una guía acerca de cómo operar, cómo hacer estrategias. En el ayuno nosotros vamos no solamente a recibir fortaleza, vamos a recibir revelación. Cada vez que nosotros nos apartamos un tiempo y buscamos de esa presencia de Dios, en ayuno, en clamor, en oración, Dios se revela en nuestras vidas. Y es allí donde Él nos va guiando, donde nos da un espíritu creativo. He visto en la palabra cómo muchas personas han subido a ese monte y han buscado de Dios y han encontrado respuesta
a cada una de sus necesidades. Ahora, yo creo que el ayuno opera en nuestro interior, es lo que nos fortalece. Y la confesión, la declaración que nosotros hacemos en ese ayuno, opera en lo exterior. Cada vez que nosotros estamos así y nos apartamos y comenzamos a declarar y a confesar lo que esperamos recibir, comienza allí a haber toda una manifestación, o comienza a operar en lo exterior hacia afuera. Nosotros queremos muchas veces hacer que cambie todo a nuestro alrededor, pero no buscamos la guía de Dios, no buscamos ser creativos en Dios. Entonces terminamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Y cuando nosotros operamos en nuestras fuerzas, no hay garantía que podamos lograrlo. Porque Dios, allí, en esa charla íntima, en el ayuno, cuando nos apartamos y separamos un tiempo para Dios, Él te revela las estrategias. Él te dice cómo y por dónde resistir todo lo que venga en contra de nuestras vidas. Ahora, yo creo que hay un cumplimiento de la palabra de Dios. Hay allí un principio bíblico, porque Dios estableció que si dos se ponen de acuerdo en todo. Porque a veces decimos, no, pero se ponen de acuerdo, bueno, para bendecir. Pero también hay personas que se ponen de acuerdo para detener la obra. Porque la Biblia dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, en todo lo que pidiere será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué fue lo que desbarató el complot tan elaborado de estas personas? Había más de 40 personas con un solo propósito, con un solo objetivo, que era destruir la vida de Pablo. Y allí afuera hay todo un complot. Hay personas que se están ocupando para destruir tu familia. Personas que están en el ocultismo. Personas que tienen envidia de ver cómo tú sonríes en los momentos críticos. Si leemos el versículo 11, dice que a la noche, después del gran conflicto que tuvo Pablo, dice que se le presentó el Señor. Escucha esta parte, por favor. Y el Señor se acerca al apóstol y le dijo, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Y pensaba cuando leía esto, de que cada vez que nosotros vamos a hacer algo para Dios, y ahora tenemos este gran evento por delante, cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo para servir a Dios, vamos a ser confrontados. El apóstol Pablo estaba trabajando, estaba sirviendo, y el apóstol Pablo fue confrontado. Por eso vino el Señor y le dijo, ten ánimo. Porque cuando estamos en adversidad, nos desanimamos, perdemos fuerzas. El Señor le dice en este versículo 11 del capítulo 23, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado tiempo pasado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor nos acercó a Pablo y le dijo, bueno, Pablo, estás pasando por un momento crítico, estás pasando por un momento difícil. Bueno, tranquilo, anda a descansar. El Señor se acercó a Pablo y le dijo, ten ánimo, tranquilo, yo tengo cuidado de ti. Y nada de lo que te pase va a escapar a mi voluntad. Ya Dios tenía planes con Pablo.
de la gloria de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios puede glorificarse allí en nuestras vidas. Pensaba en ese niño, ese muchacho. Ese niño, ese muchacho, desbarató los planes de más de 40 personas. 40 personas pensando en cómo eliminar, cómo pusieron una estrategia y habían juramentado y se habrán prometido, se habrán comprometido en destruir la vida de Pablo, pero el Señor se glorificó con un muchacho que encima, si usted lee, no hay allí ningún antecedente. Se habla solamente de un muchacho, de un niño. Y pensaba que a veces nosotros estamos tan preocupados con lo que nos pasa. Amado, yo quiero decirte esta palabra. No hay ni juicio, ni sentencia del diablo que impida que tú hagas tu trabajo. No existe. 40 personas quisieron detener el obrar de Dios. Dios tenía no solo un presente, Dios ya tenía planes con el apóstol Pablo. Y 40 personas, o más de 40 personas, quisieron detener el obrar de Dios en la vida de Pablo. Pero este niño desbarató los planes de esas personas. ¿Sabe? Yo creo que nada puede tener la obra de Dios. Nada puede tener. ¿Y sabe qué hizo que cubriera y guardara la vida de Pablo? Que Pablo estaba trabajando. Pablo tenía las manos en el arado. Pablo estaba pasando por un momento crítico, pero en ningún lugar dice que Pablo quiso abandonar. Pablo sabía que la mano de Dios estaba sobre su vida, que él iba a completar su obra. ¿Y sabe qué? Yo creo que aunque el diablo te la tenga, como dice, jurada, tranquilo, porque hay una Roma, hay un lugar que te está esperando y Dios tiene preparado. Ten ánimo. Ten ánimo. Hay un lugar. Para Pablo fue Roma. Pablo estaba allí desanimado, pero lo encontró el Señor y le dijo: tranquilo, Pablo, porque todavía tenés que ir a Roma. Dios estaba hablando, tenía una visión de futuro. En este día, Dios te dice: tranquilo, tranquila, porque aún tenés trabajo por hacer. No te vas a quedar allí estancada. No te vas a quedar estancado, porque todavía hay un Roma, hay un lugar que te está esperando y que se va a cumplir lo que Dios tiene pactado, lo que Dios tiene pensado. Dios va a usar tu vida y va a usar las pequeñeces para poder lograr su propósito. Allí en el medio del desierto, por favor. Allí en el medio del desierto había tanta hambre. Los discípulos no sabemos qué hacer. ¿De dónde conseguimos alimento? Y apareció un pequeño, un jovencito insignificante, que nadie daría 2 pesos por ese pequeñito. Pero eso poquito que tenía allí alimentó. ¿Cuánta gente alimentó en ese desierto? Esa es la gloria de Dios. Deja de pensar en lo negativo, deja de pensar lo que te está pasando. Abre allí tu corazón, abre tu mente ahora. Comienza a pensar que Dios te va a sacar de ese estado y hay un lugar que te está esperando para que puedas alcanzar el objetivo. No fuiste llamado para vivir en el desierto. El desierto te queda de paso. Fíjese que le dice: ten ánimo. El Señor en este día te dice: ten ánimo. Tu ayuda va a llegar en el momento justo, porque Dios tiene cuidado de ti. No tengas temor. Dios va a llegar. Dios va a llegar en momentos justos. Dios tiene preparado allí la forma que te sacará adelante. No te preocupes por tu desierto.
Él ya pensó en tu mañana. Y yo digo, qué impresionante, qué tremendo, qué enseñanza la de Dios en este niño. ¿Y sabe qué puedo ver en este niño? En este niño puedo ver allí un instrumento llamado intercesión. Y quiero tomarme un minuto para hablarle de esto que es tan importante en estos tiempos, la intercesión. La intercesión de este joven, de este niño, que ni siquiera se sabe quién era. Solo se sabe que era sobrino de Pablo, ni el nombre se conoce. Pero Dios usó la vida de este niño para salvar la vida de Pablo. Cuando Pablo tenía allí un juicio de muerte, quizás hay un juicio decretado sobre tu vida. Los médicos te dijeron tal cosa, tu familia te dijo tal cosa. ¿Cuántas personas habrán emitido un juicio sobre tu vida? Pero tranquilo, tranquilo, ten ánimo. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Y nada va a pasar lejos de la voluntad de Dios. Todavía hay cosas que tenés que hacer. Todavía hay cosas que tenés que hacer. No está todo perdido. Deja que se cumpla. Vas a pasar por este valle. Vas a pasar por este desierto. Y vas a comenzar. Y vas a retomar de nuevo con cada vez más fuerzas. Porque Dios está contigo. Y yo digo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres de Dios están trabajando en este tiempo? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que necesitan que tengan la actitud que estuvo este muchacho, este niño. ¿Cuánto la iglesia, cuánto los pastores, los ministros necesitan de personas que tengan la actitud que tuvo ese niño? Tuvo la valentía de ir y presentarse delante del tribuno. Y yo tengo que hablar, y yo tengo que decir, y no puedo callar tranquilamente. Ese niño podía haber tenido miedo, temor, porque era delante de quién iba a hablar. No es como que ahora, que los chicos 11, 12 años tienen más libertad para hablar. Pero en ese tiempo, imagínese, llegar hasta el tribuno no era poca cosa. Pero este chico tenía una verdad. Este niño tenía una verdad. Este niño necesitaba interceder, necesitaba hablar. Y la intercesión, lo que este niño pudo hacer, salvó la vida de Pablo. Quizás para muchos ese niño era un chico insignificante. Quizás para muchos lo que tú haces no es importante, porque la oración y la intercesión se hace allí, cuando doblamos nuestras rodillas en casa o cuando venimos a este lugar. Cuando tú intercedes, por ahí nadie te ve. Pero ¿sabe qué? Fíjese que sí lo fue importante para Dios, y más importante para la vida de Pablo. Si este niño, este jovencito, no hubiese intercedido, Pablo, o sería otra la historia de Pablo. Así que yo te animo y te aliento en este día a que si Dios en un momento te despierta en un horario para orar, a interceder, hazlo. Porque Dios puede usar tu vida como usó la vida de este pequeñito para salvar la vida de Pablo. Nada de lo que pase allá afuera, nada de lo que te esté sucediendo está lejos de la voluntad de Dios. Dios lo tiene todo controlado. ¿Sí? Aunque vengan contra ti y parecería ser que te han vencido y que te han derrotado, piensa, Dios tiene cuidado de ti. Dale el valor a tu vida. Dale valor a tu vida de cómo Dios te valora. Mírate como Dios te mira, como un modelo terminado.
Mírate como Dios te mira, bendecido. No te mires como te miran los demás, porque pueden tener allí una lectura diferente. Si tú no aprendes a amarte, si tú no aprendes a cuidarte, no esperes que otros lo hagan. Si ven que tú vives menospreciando tu vida, no esperes que otros le den valor a tu vida. Eres importante para Dios. Fíjate que Dios no se preocupó que más de 40 personas querían destruir la vida de Pablo. Dios cumple su palabra, porque dice que lo débil del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar. Dígame si Dios no podía ver tranquilamente activar su ejército. No podían haber bajado allí Gabriel o Miguel con sus ángeles, sus arcángeles, y haber destruido a más de 40 personas. Pero Dios escogió un niño, porque ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Dios escogió ese niño para glorificarse. Fíjese una cosa. Dios no menospreció la pequeñez de ese niño que dijo: tengo estos pancitos y tengo estos pececitos. Y los discípulos, me imagino, ¿qué vamos a hacer con eso? Fíjate la cantidad que somos acá. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vos nos estás cargando? Pero Jesús tomó eso poquito y lo multiplicó. Y hubo abundancia. Dios va a tomar lo poquito tuyo, a tu vista. Tú por ahí dices: pero, ¿qué voy a orar por mi pastor? ¿Quién me va a escuchar? Pero Dios va a tomar lo poquito tuyo, tu clamor, tu oración, por la vida de los pastores, por la familia de los pastores. Y sabe que eso poquito tuyo, en las manos de Dios, se multiplica. Y para mí, puede ser que me esté trayendo vida. Así que no dejes de interceder por este ministerio. No dejes de orar por este ministerio. No dejes de clamar a Dios. Párate delante de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el profeta: busque a alguien que se parase delante de mí y clamare para que yo no destruya. Fíjate qué importante lo que Dios hizo con ese profeta. Ese profeta se paró delante de Dios y le dijo: Dios, si encontraras a alguien distinto. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dijo: está bien. Dios iba a destruir todo, pero hubo alguien que se paró y le dijo: no. Hay quienes vale la pena salvarse. Y mucha gente se salvó porque hubo un hombre que se paró y cambió el curso de la historia. Este niño cambió la historia de la vida de Pablo. Y todo lo que Pablo hizo, de repente fue como nada. Pero este niño permitió que Pablo siguiese trabajando. Yo quiero seguir predicando, quiero seguir enseñando, quiero seguir pastoreando este lugar. Amo este lugar, amo los salmos, amo la vida de las personas y necesito de su intercesión. Necesito que usted ore por mi vida, que usted clame por mi vida, porque a través de su oración yo tengo vida. Porque así como a ustedes, a mí también el diablo me la tiene jurada. Pero yo no le temo, no le tengo temor, porque sé el valor de mi vida para Dios. ¿Sí? Para Dios, soy tan importante que Él dio su vida por mí.
Él dio su vida por mí. Y no me va a alcanzar a mí el resto de mi vida agradecer el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Por eso le sirvo, por eso amo su presencia, por eso espero en Él. Y creo que Él nos dará la victoria final.